Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta a 35 minutos ya sobre las 8 de esta mañana de jueves, un jueves que nos va a llevar, se lo decíamos en el sumario hoy, al Palacio de Formación y Congresos. Allí vamos a estar en esa jornada llamada CAMA 2025, que está organizada por la Consejería, por el área de Medio Ambiente, y donde vamos a escuchar y a nutrirnos hoy sobre las investigaciones más potentes y más codiciadas a nivel nacional y regional, de la mano también de los expertos. Será a partir de las 10 de la mañana cuando se abran las puertas y es con acceso libre y gratuito. Vamos a hablar con Manuel Hernández, el diputado socialista, al que damos desde ya los buenos días. Bienvenido, Manuel. Buenos días, Nuria. Un placer estar aquí de nuevo. Bueno, hace mucho tiempo que no teníamos al diputado socialista, porque sabemos que las agendas del Parlamento a veces son complicadas para poder conciliarlas con las radios de aquí. Sí, bueno, yo por eso en primer lugar quiero agradecerte la invitación. Es verdad que ha sido complicado cuadrar agendas, pero efectivamente al final la actividad parlamentaria nos requiere estar muchos días en la isla de Tenerife. Si no es pues participando en las diferentes comisiones parlamentarias, pues bueno, pues a través de la celebración de los diferentes plenos o de reuniones con colectivos y asociaciones también de ámbito regional, pero sí creo que es importante que los diputados y diputadas por Fuerteventura pues acerquemos la actividad parlamentaria, acerquemos nuestra actividad a los majoreros y majoreras, y para eso es fundamental la labor que hacen los medios de comunicación como Onda Fuerteventura. Por tanto, repito, es un placer estar aquí. Hemos tenido que esperar mucho para visitar este plató, y estoy convencido de que bueno, que no va a transcurrir el mismo tiempo para volver a hacerte una visita. Bueno, quería preguntarle, ustedes, si volvemos un poco al principio, han atravesado han atravesado el Congreso del Partido Socialista, que fue la última cita que unió a todos los socialistas. A partir de ahí, bueno, Blas Acosta vuelve a ser reelegido como secretario general. Es cierto que él tendía también las manos a que otras personas dentro del partido quisieran asumir esta responsabilidad. Da la sensación de que podría ser la última vez que asuma este liderazgo durante los próximos 4 años. ¿Cómo se presenta el Partido Socialista después de un congreso? Pues empiezan las agrupaciones locales, empiezan la configuración de personas que van a estar rigiendo cada municipio. ¿Cuál es el balance tras esa gran cita? Bueno, yo creo que en esa cita, además de efectivamente digamos, renovar el liderazgo del compañero Blas y de nombrar al equipo que le va a acompañar en este nuevo mandato, el cual pues también agradezco la confianza nuevamente depositada en mí para continuar como vicesecretario insular, pues también renovamos nuestro proyecto político de cara, pues como decía, a estos próximos 4 años, y sobre todo a encarar ya pues la próxima cita electoral del año 2027. Yo creo que era el momento de dar estabilidad, como ya existe, a nuestro partido. A su vez, dar estabilidad a las instituciones en las que gobierna el Partido Socialista en la isla. Creo que lo estamos haciendo. Creo que era un momento en el que había que cerrar filas en torno, además, a un liderazgo indiscutible como es el del compañero Blas Acosta, y a partir de aquí, como bien comentabas, pues bueno, hemos iniciado desde el punto de vista interno el proceso de renovación de las agrupaciones municipales con el mismo criterio de generar liderazgos fuertes, que no sean liderazgos individuales, sino que sean liderazgos colectivos, porque si algo puede presumir el Partido Socialista en la isla de Fuerteventura es contar con hombres y mujeres de diferentes generaciones formados, capacitados y comprometidos con los problemas y con la búsqueda de soluciones en la isla de Fuerteventura, y eso es lo que vamos a hacer. Ya iniciamos ese proceso desde el punto de vista local en la agrupación de Pájara, continuaremos ahora con la agrupación de Puerto del Rosario, y así hasta el 30 de junio, que es el plazo que tenemos marcado para finalizar ese proceso de renovación de los órganos internos del partido, como decía, con el único objetivo de dar una mejor respuesta a los problemas de la ciudadanía. El Partido Socialista es un instrumento
al servicio de la sociedad, y con ese objetivo, con ese planteamiento, y siendo conscientes de que quien ocupa un cargo orgánico en el Partido Socialista tiene una fecha de caducidad, es decir, el Partido Socialista existía antes de que llegáramos algunos y va a seguir existiendo porque otros y otras tomarán el relevo. Partiendo de esa reflexión, creo que podemos presentarnos, lo estamos haciendo a través de la gestión en las diferentes instituciones con una buena hoja de servicios, y nos vamos a presentar a los próximos procesos electorales con una propuesta, con un proyecto atractivo para los majoreros y majoreras. ¿Usted cree? Ayer hablábamos precisamente con Matías Peña sobre la temporalidad de la política, ¿no? También lo hemos hablado con Giuseppe Signorino esta semana, un concejal que al fin y al cabo, bueno, pues era un empresario, después una persona muy activa en las limpiezas y batidas de su zona, y al final terminó postulando políticamente para cambiar las cosas. Se hablaba sobre si es necesario empezar a pensar que los representantes públicos tienen que tener una caducidad. Bueno, ahí está, si esta es la nueva política. Ahí está, digamos, el debate personal de cada cual, en el sentido de la capacidad con la que se vea, pues, para aguantar efectivamente diferentes mandatos, porque es verdad que la política, sobre todo también la política municipal, requiere mucho sacrificio, requiere mucho esfuerzo, sacrificio personal, sacrificio en muchos casos también familiar, porque implica también pues renuncias a pasar tiempo con tus seres queridos si realmente te la tomas en serio. Y después está la discusión legal, ¿no? La discusión jurídica, si deberían establecerse limitaciones de mandatos desde el punto de vista normativo. Bueno, yo creo que ahí va en función de las energías con las que se ve a cada uno, y después, por supuesto, de que esas energías se vean respaldadas, por un lado, por el apoyo de los compañeros y compañeras, que son los que en primera instancia te colocan en esos puestos de responsabilidad, y en segundo, y más importante, en el respaldo que te otorgue la ciudadanía, en la confianza de la que seas merecedor por parte de la ciudadanía. A partir de ahí, pues bueno, Partido Socialista, pues es verdad que nosotros tenemos limitaciones desde el punto de vista orgánico, también desde el punto de vista de los mandatos, pero creo que tiene que ser después cada partido, cada formación política, y después cada persona que decide dar ese paso y, digamos, poner toda su capacidad y todo su saber en beneficio del interés general, quien tiene que tomar esa decisión. Usted ha sido consejero de Economía y Hacienda. Es, igual que ahora, una de las áreas más importantes del Cabildo Insular de Fuerteventura, y muy probablemente un cargo que recibe muchísimas presiones por parte del resto de los consejeros a la hora de querer pedir, ¿no?, para poder realizar cosas, etcétera. Es un cargo, además, que requiere una cualificación para poder estar al frente de un departamento que sabe hacer las cosas y que tiene que adaptarse a los nuevos tiempos, si hay remanentes, si no los hay, si se pueden tocar, si hay que atravesar un plan financiero. ¿Cómo se explica eso a la ciudadanía sin caer en el alarmismo político que hemos visto durante las últimas semanas? Sigue existiendo dinero en el Cabildo, sí seguirán pagándose las mismas cuestiones, a veces los defectos de forma, ¿no?, que pueden ser. Bien, ¿le quedaron ganas o le quedan ganas de volver al Cabildo de Fuerteventura? Porque el Parlamento es otra cosa, ¿no? Sí, bueno, yo, es verdad que la etapa que viví en el Cabildo de Fuerteventura la pasada legislatura fue una etapa muy bonita, fue una etapa muy intensa, con muchos altibajos. Son conscientes todos los oyentes que la pasada legislatura fue una legislatura con muchas turbulencias desde el punto de vista político, pero fue una etapa bonita, una etapa donde nos tocó lidiar con una situación muy difícil, muy complicada. Hay que recordar que prácticamente a los 7 meses, 8 meses de llegar, después de haber puesto en marcha, bajo la presidencia por primera vez de un presidente socialista, la aplicación del título 10º de la Ley de Grandes Ciudades aplicadas al Cabildo de Fuerteventura, con todo lo que implicaba desde el punto de vista de la organización administrativa, de la organización interna. Como decía, a los 7, 8 meses de llegar, bueno, surgió una pandemia que requirió mucho esfuerzo, mucho sacrificio personal y familiar, requirió innovar desde el punto de vista de la gestión, y bueno, fue una etapa de la que yo guardo un muy grato recuerdo.
el futuro, quién sabe, ¿no? Lo que nos puede deparar. Yo sí creo que el Partido Socialista ahora mismo está haciendo una fantástica labor, los compañeros y compañeras. Es verdad que la etapa, como bien comentabas, que me tocó vivir fue como consejero de Presidencia, Hacienda y Promoción Económica. Es un área quizás muy oscura, muy ingrata, que da poca visibilidad y poca proyección pública, pero que es fundamental porque al final era el motor del Cabildo, ¿no? Era el corazón y los pulmones del Cabildo residían en esa consejería y por tanto es un área fundamental para que el resto de áreas del Cabildo funcionen en plenas condiciones. Es verdad que ahora, afrontamos otra etapa diferente, donde se han restablecido las reglas fiscales después de, como decía, de un proceso convulso que requirió la puesta del músculo financiero de todas las administraciones para dar respuesta a la COVID y a las consecuencias de esa crisis sanitaria, porque hay que recordar que esa crisis sanitaria devino en una crisis económica que requirió poner, como decía, el músculo financiero de todas las administraciones al servicio de la ciudadanía, y a partir de aquí, verdad que se requiere por parte de cabildos y ayuntamientos que en aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, adopten dentro de esa disciplina fiscal, estos mecanismos que lo único que pretenden es garantizar una correcta gestión de los fondos públicos. Como bien decías, yo creo que más allá del ruido, más allá de la sana crítica política que tiene que hacer la oposición en el Cabildo de Fuerteventura, yo creo que se están haciendo las cosas razonablemente bien. Yo creo que el grupo de gobierno del Cabildo, de la cual desempeña un papel clave importantísimo el Partido Socialista, está contribuyendo a resolver los grandes retos, los grandes problemas que tenía la isla de Fuerteventura. Hablamos en materia de carreteras, en materia de aguas, en materia sociosanitaria, y a partir de aquí, ya digo, estamos ahora mismo en el ecuador de la legislatura y creo que la hoja de servicios, al menos de los compañeros y compañeras en el Cabildo, por parte del Partido Socialista, es muy buena. No así en el Gobierno de Canarias, donde usted ha alzado la voz sobre, cito literalmente, errática gestión del gobierno que pone en peligro la disponibilidad de un helicóptero medicalizado. Estamos hablando de un helicóptero con base en la isla de Fuerteventura que podría ayudar a salvar tantísimas vidas, puesto que hasta el momento compartimos un helicóptero con la provincia de Las Palmas, con lo cual los tiempos son muy importantes. Es una de las prioridades, lo era la hemodinámica, podemos darle al doble check, eso ya se ha conseguido, lo fue el búnker oncológico, podemos darle también a ese doble check, pero en el caso del helicóptero medicalizado parece que salió a disposición, a licitación, y debido a otra serie de coordenadas, finalmente no prosperó. Sí hemos visto por parte del Cabildo de Fuerteventura una insistencia, sí hemos visto por parte de los diputados nacionalistas también una promesa, y sí hemos visto a Fernando Clavijo en general diciendo que esto no es un tema que vaya a pasar de largo, sino que se va a volver a sacar la licitación. ¿Qué está ocurriendo para que ustedes alcen la voz de esta manera? Nosotros del Partido Socialista tenemos muy claro que el reto sanitario que tiene la isla de Fuerteventura tiene que ser una absoluta prioridad. Lo fue la pasada legislatura bajo el mandato de Ángel Víctor Torres y lo debe seguir siendo esta. Nosotros hemos intentado ser prudentes desde el principio de legislatura. Entendemos que la situación de la sanidad en Fuerteventura requiere consenso, requiere acuerdos, requiere gestión, y por tanto hemos querido dar un margen de maniobra al gobierno de Canarias sobre esta cuestión. Además ponías sobre la mesa dos cuestiones, Nuria, la hemodinámica y el búnker, que son dos logros alcanzados la pasada legislatura. Es decir, el búnker se puso en marcha la pasada legislatura, la hemodinámica después de avanzar de forma extraordinaria en todos los trabajos, en la infraestructura, en la logística, en la maquinaria, se puso en marcha a principios de esta, pero hay que decirlo, esto es así, esto tiene marca, sello del Partido Socialista. Y el tercer gran reto, entendíamos, más allá de las infraestructuras sanitarias, que también después podríamos entrar a valorarlas, es el helicóptero medicalizado. Bueno, hay que decir, helicóptero medicalizado con base en Fuerteventura, que fue
una de los grandes elementos que se impulsaron por parte del Partido Socialista, por parte del compañero Iñaki en la pasada legislatura. Se hicieron importantes trabajos que culminaron prácticamente en el año 2023 con todos los actos preparatorios desde el punto de vista administrativo. Y bueno, ¿qué ha ocurrido desde entonces? Bueno, que el Gobierno de Canarias tardó desde julio del 2023 hasta agosto del 2024 en sacarlo a licitación. Hay que recordar que además en el primer presupuesto del Gobierno de Canarias, en el presupuesto del 2024, se olvidaron de presupuestar el helicóptero para Fuerteventura. Tuvo que ser vía enmiendas como se pudo solucionar y dotar los créditos necesarios. Repito, agosto del 2024, de enero a agosto del 2024. Se licita en agosto del 2024 y queda desierto el procedimiento. Queda desierto, entienden que ha habido un mal cálculo en los precios a la hora de fijar los pliegos. ¿Y qué es lo que ocurre? Desde agosto del 2024 pasan 8 meses para que lo vuelvan a licitar. Abril del 2025. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Bueno, pues que en este periodo nos encontramos con 2 correcciones del pliego, 2 correcciones producto de errores administrativos que obligan a ampliar por 2 ocasiones el periodo de presentación de propuestas por los licitadores. ¿Esto qué quiere decir? No solamente dilatar el procedimiento, sino que se está generando inseguridad jurídica a los potenciales licitadores que podrían concursar a ese helicóptero y por tanto hay un riesgo cierto de que pueda volver a quedar desierto. Nosotros lo que hemos pedido... ¿A día de hoy está licitado? A día de hoy está licitado, está en periodo de presentación de proposiciones de los licitadores. Ajá. Han ampliado el plazo, tenía que haber concluido precisamente pues el día 2 de junio, día 3 de junio. Esta semana. Exactamente. Hicieron una primera ampliación hasta el 23 de junio y detectado un segundo error. En base a peticiones de los licitadores, ha habido una segunda ampliación hasta el día 1 de julio para presentar propuestas. Bueno, a nosotros nos preocupa. Nos preocupa esta situación, repito, después de que tardaran más de un año en licitarlo por primera vez, después de que quedara desierto, después de que transcurrieran 8 meses para sacar esa segunda licitación y que en esta segunda licitación haya habido ya 2 ampliaciones del plazo para que los licitadores puedan concurrir. Se ha mejorado el precio, entiendo. Se ha corregido el precio, efectivamente, una corrección con respecto a esa primera licitación. Claro, lo que ocurre es que, nos preocupa que efectivamente no haya la diligencia necesaria por parte de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Lo dijimos al año de que se formara este nuevo gobierno de Coalición Canaria y de Partido Popular. Para este gobierno de Canarias, para el actual gobierno de Canarias, Fuerteventura ha dejado de ser una prioridad. Lo hemos visto en determinadas cuestiones, en infraestructuras en materia viaria, en infraestructuras sanitarias, también lo hemos visto en materia de obras hidráulicas, lo vimos con la bonificación al combustible, donde fue la presión ciudadana unido a las iniciativas parlamentarias por parte del Grupo Socialista lo que obligó a que se ampliara la bonificación al combustible también a la isla de Fuerteventura, que había quedado excluida, y nos preocupa que ahora, con el helicóptero medicalizado con base en Fuerteventura, esa falta de diligencia, esa falta de preocupación por los problemas de la isla de Fuerteventura se extienda también a este asunto. Nosotros vamos a estar vigilantes, es un expediente al que le hemos hecho un seguimiento desde el minuto 1. Por prudencia hemos dado un margen de maniobra al Gobierno de Canarias, pero yo creo que ya la situación requiere una manifestación pública y pedir que la Consejería de Sanidad, que el Gobierno de Canarias se ponga las pilas, pero no solamente en el helicóptero medicalizado, también en infraestructuras vitales, como puede ser la construcción del Centro de Salud Corralejo 2, la construcción del Centro de Salud del Matorral o la construcción del Centro de Atención Especializada en la zona sur de la isla de Fuerteventura. ¿Cómo va ese asunto? Bueno, ese asunto está en que efectivamente ya el gobierno del grupo municipal del Ayuntamiento de Pájara adoptó el acuerdo para ceder el suelo para que la Consejería de Sanidad pueda construirlo. Ya fue aceptado por la Dirección General de Patrimonio y Contratación del Gobierno de Canarias, que a su vez
se lo ha trasladado a la Consejería de Sanidad y, bueno, la Consejería de Sanidad, pues con cierta pachorra, una parsimonia absoluta, pues acaba de encargar hace relativamente poco el estudio del levantamiento topográfico para poder encargar el proyecto. Pero aquí lo que vemos es que va pasando el tiempo, va pasando la legislatura, han pasado ya prácticamente 2 años. El grupo de gobierno de Pájara, el ayuntamiento de Pájara, ha hecho los deberes desde el minuto 1 y lo que vemos, repito, es la dejadez, la pachorra, la parsimonia por parte de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Nosotros vamos a plantear una pregunta, bueno, ya está registrada, una pregunta en comisión parlamentaria para que la consejera de Sanidad, con luz y taquígrafos, diga claramente en qué estado se encuentra este expediente. No nos consta que esté todavía aprobado el plan funcional para ese centro de atención especializada y, por tanto, mucho nos tememos que vaya a transcurrir la legislatura y no veamos la primera piedra del CAE de la zona sur de la isla de Fuerteventura. Tengo que decirle, señor diputado socialista, que tampoco hemos visto en la pasada legislatura ni un solo bloque puesto de las viviendas prometidas por Ángel Víctor Torres. No, es que precisamente... Y que seguimos pendientes de precisamente ello. Las únicas viviendas que se van a poner en marcha esta legislatura son producto del mandato de la gestión realizada por el gobierno de Ángel Víctor Torres. Porque hay que recordar que Canarias estuvo 12 años sin un plan de vivienda. Es decir, sin una hoja de ruta para dar respuesta al problema habitacional que tiene Canarias y que se ha agravado en los últimos meses. Hay que recordarlo. Se ha agravado el problema habitacional en Canarias como consecuencia de las decisiones del actual gobierno de Canarias, de Coalición Canaria de Partido Popular. Y esto hay que decirlo. ¿Se refiere usted a la ley de vivienda vacacional? Entre otros ejemplos que podemos también entrar. Una hoja de ruta, repito, a través de ese plan de vivienda 2020-2025 con una ficha financiera. Y lo que hemos visto es que el gobierno de Canarias, por ejemplo, ha eliminado de un plumazo en el presupuesto, lo eliminó y después intentaron corregirlo, en el presupuesto para el 2025 para Fuerteventura, 5 millones de euros para vivienda. Se presupuestaron 5 millones para vivienda para Fuerteventura en el año 2024. Vivienda para promoción pública. ¿Sabe cuánto se ejecutaron, Nuria? 0 euros. 0 euros. ¿En qué fecha? En el 2024. En el 2024. En el 2024 y en el 2025, esos 5 millones de euros se eliminaron de un plumazo y se corrigieron vía enmienda. Es verdad que hay que decirlo, por la práctica totalidad de todos los grupos parlamentarios presentamos enmiendas para corregir esa situación. Por tanto, aquí lo que me sorprende es que el gobierno de Canarias actual, hombre, creo que tiene un poquito de vergüenza. Es decir, cuando uno va a sacarse una foto, saca una nota de prensa, precisamente para entregar pues determinadas promociones de vivienda pública y demás. Hombre, sería bueno reconocer el trabajo de los predecesores porque, repito, la única vivienda que se va a entregar en Canarias en esta legislatura es precisamente producto de la gestión. Sí se entrega. Sí se entrega. Se han entregado ya algunas en otras islas, me refiero. Sí, pero a mí la isla que me preocupa especialmente es la de Fuerteventura, la isla de Fuerteventura y también Lanzarote. Pongo un ejemplo. Pero todas en general, quiero decir, pero bueno, que es donde nosotros tenemos nuestra emisión, nuestras antenas, nuestra cobertura y donde pagamos nuestros impuestos. Por lo tanto... Le pongo un último ejemplo. En Puerto del Rosario, del Rosario... Las que se han prometido durante la pasada legislatura, ¿dónde están? Puerto del Rosario, detrás de la Vicondesa, primera promoción, una promoción privada acabada con fondos públicos, producto del pacto del... Sí, que no ha cumplido para nada en absoluto el precio de alquiler y los vecinos están denunciando. Pero eso es responsabilidad del actual gobierno de Canarias velar por las condiciones. Hombre, no pretenderás, Nuria, que claro, ojalá... Pero ha sido así desde el primer día que entraron, ojalá, ¿eh? O sea, no... Ojalá estuviera ahora mismo el Partido Socialista gobernando en Canarias y pudiera hacerse cargo de esta situación. Nosotros lo que pedimos, repito, lo que pedimos es que el gobierno de Canarias actual se haga cargo de los problemas de la gente. Y eso es lo que no estamos viendo. Es decir, hay una preocupación más del titular vacío, de la nota de prensa con globos sonda y de responsabilizar a otros de la incompetencia propia, que es lo que vemos con el actual gobierno de Canarias, que en realmente resolver los problemas de la ciudadanía. Los problemas de la ciudadanía son los mismos que hace 3 años, exactamente los mismos. Quiero decir, vulnerables, jóvenes sin un trabajo cualificado, a la altura de lo que están ofreciendo nuestras universidades, sin vivienda.
y sin demasiadas expectativas de futuro. Tenemos una fuga de jóvenes. Sin duda. Tenemos una inversión en universidades y una fuga de jóvenes porque no somos capaces de diversificar una economía ahora y hace 3 años, ¿no? En eso creo que podemos estar de acuerdo. ¿Qué ofrecen ustedes para resolver el problema de la vivienda? Porque vuelvo otra vez, hay muchos vecinos, muchos de nuestros oyentes que llevan escuchando la calle Cervantes y la calle Sancho Panza 3 años y 4, y allí aún a día de hoy no se ha construido ni un solo bloque. El señor Antonio Ortega, director de la vivienda, ha tenido que ser convocado en Fuerteventura por el Cabildo para poder explicarle la situación. El gobierno de Canarias sabe que no puede tener una oficina anémica donde todas las islas están pidiendo solicitudes de vivienda. No sé si lo habrá resuelto o no, pero el resultado es que no tenemos viviendas, que no las tenemos. Y las oficinas de urbanismo parece que no están trabajando con la diligencia que merece esta situación. Y aquí sí voy a hablar de los técnicos y no tanto de las intenciones políticas. Por lo tanto, porque no parece, es decir, tenemos promotores en Puerto del Rosario que llevan la friolera de 2 años poniendo sus intenciones sobre la mesa y parece que todavía esos planes parciales no han prosperado. Le pregunto, ¿cuál es la fórmula, la receta que aportarían ustedes después de su conocimiento en el paso por el gobierno durante 4 años que no está haciendo el gobierno de Canarias? A ver, yo me gustaría empezar diciendo que efectivamente Canarias tiene una serie de problemas estructurales. Es decir, eso es innegable. Canarias tiene una serie de problemas estructurales que son producto de determinadas políticas que se han venido larvando pues, en los últimos 20, 25 años. Yo creo que eso es indudable. Y yo lo que sí quiero poner de manifiesto es que en la pasada legislatura hubo un viraje, otro enfoque, un enfoque más social de las políticas que venía padeciendo nuestra comunidad autónoma. Y no voy a poner nombres y apellidos de partidos políticos, porque yo creo que efectivamente a la ciudadanía eso le interesa poco. A la ciudadanía lo que le interesa es mirar a futuro y efectivamente plantear respuestas a estos problemas. Y hay que ser, claro, hay que ser sincero. Es decir, construir el ritmo de vivienda que requiere la demanda exige respuestas contundentes y exige respuestas excepcionales. Y exige gestión y exige compromiso político. Mire, ¿sabe cuál es la primera medida que creo que tendría que hacer el gobierno de Canarias? Gestionar su presupuesto en materia de vivienda. Gestionar su presupuesto de materia de vivienda. El gobierno de Canarias ha dejado de ejecutar, no tengo por aquí la cifra, pero ha dejado de ejecutar importantes cantidades en materia de vivienda en el año 2024. Ha dejado sin ejecutar fondos europeos en materia de vivienda, una absoluta barbaridad en el año 2024. Y aquí nosotros lo que estamos planteando es, el gobierno anterior dejó una hoja de ruta. Plan Canario de Vivienda, dejó una ficha financiera, dejó una hoja de ruta de diálogo con cabildos y ayuntamientos. Y aquí lo que estamos pidiendo por parte del gobierno por parte del Partido Socialista al gobierno de Canarias es liderazgo sobre este asunto. Lo que no puede ser es, efectivamente, compartiendo la situación que viven algunos ayuntamientos, que no son equiparables la situación o la oficina técnica que puede tener el Ayuntamiento de Puerto del Rosario con, por ejemplo, la oficina técnica que puede tener el Ayuntamiento de Betancuria, precisamente ayer que hablaba con un compañero sobre esta situación. Y, por tanto, lo que requerimos por parte del Gobierno de Canarias es el liderazgo. Liderazgo que, además, lo digo claramente, es decir, el Gobierno de España lo está asumiendo. Tenemos el ejemplo del día de mañana. El día de mañana tenemos una conferencia de presidentes. Una más. Donde el Gobierno de España, donde el Gobierno de España ha establecido 2 temas a debate: la formación profesional y la vivienda. Y lo que nos encontramos es que en lugar de efectivamente ponerse manos a la obra en una competencia que es compartida y donde las comunidades autónomas tienen un peso fundamental, las comunidades gobernadas por el Partido Popular, entre otras, en Canarias, donde cogobierna con Coalición Canaria, se ve que la vivienda le importa poco y lo que hace es establecer un batiburrillo. No, pedir que la migración también entre. No, la migración sí, pero un batiburrillo de cuestiones como la reforma del Poder Judicial, la Fiscalía, es decir, en una campaña de baja estufa, de mala política, que en lugar de esos foros intentar buscar
resolver los problemas de la ciudadanía, lo que intentan es torpedear la apuesta de soluciones por parte del Gobierno de España. Y es curioso, o agradezco, que pongas, Nuria, el debate migratorio. Sí, que ha encima de tenido la que mesa. entrar casi con calzador, ¿no? Con calzador. No, sí, porque no en- estaba previsto en el orden claro, del día. es que el Parece ser que gobierno- los 6.000 menores que siguen sin tener una distribución, efectivamente, porque hay determinados partidos políticos Hombre, que no lo Nuria, están pero es que, poniendo pues completa, nada fácil. claro. Estoy de No, acuerdo. determinados no, el Partido Popular. Pero es que llevamos 2 años con Claro, el mismo tema claro, pero es que enquistado. esa es la triste realidad. Esa es la triste realidad. Que el asunto migratorio se pone encima de la mesa en esta conferencia de presidentes nuevamente para confrontar, no para buscar soluciones. Y quien ha buscado soluciones ha sido el Gobierno de España, ha sido el Partido Socialista en Canarias, además con Ángel Víctor Torres al frente. El Partido Socialista desde julio del año pasado planteó una proposición de ley para dar respuesta a la situación migratoria. Y nos encontramos con el rechazo frontal del Partido Popular, que votó en contra. Después de muchas gestiones, después de muchas negociaciones discretas, se logra aprobar, se logra convalidar ese decreto ley que aprueba el Gobierno de España para dar respuesta a la contingencia migratoria que vive Canarias. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Que en la aplicación de ese decreto ley, al que el Partido Popular vota en contra, que cogobierna en Canarias con Coalición Canaria, y que por tanto uno es responsable y el otro es cómplice de lo que hace su socio, lo que hace el Partido Popular es torpedear ese reparto o esa distribución que en el fondo no deja de ser dar una respuesta humanitaria a esos 6.000 niños y niñas. Por tanto, aquí hay un decreto ley aprobado, hay unos criterios de reparto y lo que se está pidiendo es que el Partido Popular, y así se exigió en la conferencia sectorial de infancia y adolescencia, es que asuman la aplicación de la ley. Y lo que estamos viendo es que el Partido Popular, a través de sus comunidades autónomas, lo que está haciendo es torpedear ese acuerdo, torpedear la respuesta que necesita Canarias, lesionar los derechos humanos de esos niños y niñas menores migrantes y generar una confrontación permanente por parte del Gobierno de España. Son las comunidades autónomas las que han recurrido a la justicia esa nueva normativa. Y por tanto, yo creo que equiparar, como algunos pretenden, al Gobierno de España con la actitud, de acoso y Al derribo del menos Partido Popular 7 me parece muertos un tras absoluto volcar error. un cayuco en el Hierro con más de 100 personas drama. a bordo. Un drama. ¿Qué ha hecho el Estado ante una noticia así? Porque nosotros los medios sí sabemos de la dificultad que hay de que cualquier noticia de Canarias dé el salto a la península. No tenemos nunca una apertura de informativos nacionales con una noticia de este tipo, que yo no estoy comparando si los fallecidos en Canarias son más fallecidos que los fallecidos en Murcia o en Cantabria, pero está claro que esto informativamente merecería abrir un informativo e incluso, si me permite, unas palabras por parte del presidente del Gobierno. Incluso una visita a los centros donde se están alojando esos casi 6.000 menores, cosa que no ha hecho el presidente Manuel cuando ha venido de vacaciones. Es que ese es el problema, Y no me Nuria. parece un tema populista, de verdad que no me lo parece. Me parece que cada día que hay un drama de este tipo, 4 mujeres y 3 niñas fallecían, además con imágenes prácticamente llegando al desembarco en el puerto de la Restinga, y que no haya habido ni una triste mirada por parte del Estado hacia un tema que sabe que lo tiene pendiente, que está en deuda con todo esto. El Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, ha hecho lo que no ha hecho ningún gobierno de España Dígame qué ha hecho. en nuestra historia democrática, que es aprobar un instrumento normativo, un instrumento legal que lo que hace es dar respuesta al problema migratorio que vive nuestro país y con especial crudeza ¿De qué manera? Canarias, aprobando un decreto ley que lo que hace es dar respuesta efectivamente a la situación de colapso de determinados Pero luego no se de cumple. determinados centros. Claro, pero lo que hay que poner es el grito en quien está torpedeando, obstaculizando, obstruyendo, dificultando ese reparto. Hombre, yo puedo entender lo que comentas, Nuria, pero el problema migratorio no se arregla yendo al puerto de la Restinga y sacándose una foto No, no, o dando un Yo no canutazo estoy- no, o no. dando un canutazo delante de los medios. ¿Sabe cómo se arregla? Pidiéndole al señor Clavijo que le pida a su socio de gobierno, a quien se sienta con él en el Consejo de Gobierno de Canarias todos los martes, a que sus compañeros del Partido Popular en el resto de España, a los varones y a las baronesas, a las Ayuso, a los Moreno Bonilla, al señor Feijóo, que pinta poco o nada, que
sean solidarios con Canarias, que sean solidarios con esos niños y niñas menores. El gobierno de España ha hecho lo que tenía que hacer. ¿Y allí donde gobierna el Partido Socialista se ha procedido al reparto? Dejar las fotos, requiere un acuerdo por parte de los órganos de la sectorial, donde el Partido Popular tiene mayoría con las comunidades autónomas. Y lo que se está pidiendo es, oiga, ya está bien. Ya está bien de titulares, ya está bien de fotos, ya está bien de discursos de cara a la galería. Porque el gobierno de España ha hecho lo que no ha hecho ningún otro. Lo que pidió Adán Martín, presidente de Coalición Canaria, y ningún gobierno de España hizo. Lo que pidió Paulino Rivero y ningún gobierno de España hizo. Y esto lo ha hecho con... Probablemente porque la presión migratoria en este momento es mayor. Había presión migratoria. Pero no como ahora. Había presión migratoria en Canarias. Hombre, yo quiero recordar, hombre, quizás tenemos una memoria, pero hombre, la presión que vivió Canarias, sobre todo la isla de Fuerteventura, cosa que Canarias no ha tenido 6.000 menores hacinados prácticamente en los centros hasta este momento. La situación que ha vivido Canarias y sobre todo la isla de Fuerteventura. La conozco. Bueno, pues efectivamente, pues recordémoslo, yo creo que hemos vivido momentos críticos. Y la diferencia es que hay un gobierno de España sensible con el problema migratorio, hay un gobierno de España sensible con precisamente los niños y niñas menores migrantes y además hay un gobierno de España que, por suerte para Canarias, cuenta con un ministro, con Ángel Víctor Torres, con una sensibilidad que además se la da no solamente su calidad humana, sino también el haber sido expresidente de Canarias y también haber tenido que sufrir el drama migratorio. Por tanto, hombre, yo puedo entender esa... digamos, ese dolor ante el drama que es compartido, pero no transformemos ese dolor ante el drama en culpar a quien ha puesto soluciones. No nos equivoquemos. Aquí, el único responsable de que no se le haya dado una respuesta a esos 6.000 niños y niñas menores migrantes es el Partido Popular. Justamente hace 2 días, esto publica la cadena SER, la cadena SER, Manuel Domínguez, porque es que yo creo que nuestros oyentes se tienen que perder con tanto toma y daca. Esto es un partido de tenis interminable. Llevamos 2 años hablando de lo mismo. Es que todos los días abrimos este magazine hablando de número de fallecidos, número de llegadas, número de personas que están viviendo en esos centros. No hablamos nada de los trabajadores sociales, las ONGs y las asociaciones en general, de los recursos que está ahora mismo sufragando el Gobierno de Canarias, que somos todos nosotros. Dice usted del Gobierno de España, un presupuesto que sigue sin aprobar y que ayudaría, ya que no podemos reubicar, ayudaría el presupuesto. Ahora le doy la oportunidad de contestar. Pero dice Manuel Domínguez, en este toma y daca, el presidente del Partido Popular, que Canarias continúa a la espera del reparto de los niños de los adolescentes migrantes tras la aprobación del Real Decreto Ley que ha reformado el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Ok, punto para el Partido Socialista, como usted decía por primera vez. Un reparto que ha chocado de frente con comunidades como Madrid, Aragón, Cantabria o Extremadura. En España hay 17 comunidades autónomas, pero la atención mediática se está centrando en las que no. Esto se ha recurrido al Tribunal Constitucional, que es donde merece. 5.500 menores, de hecho, continúan en este litigio judicial, en este reparto en el archipiélago. Más de 1.000 encima. Ya para seguir rizando el rizo, son solicitantes de asilo de Mali. Están hacinados en los centros, no lo decimos nosotros, lo dicen las ONGs que están auditando, inspeccionando esos centros. Lo dice el Tribunal Supremo en un auto en el que ha exigido al Estado dar una respuesta inmediata. De momento no ha llegado. Dice Manuel Domínguez, el Estado está para cumplir la ley. ¿Qué dice el Estado? Bueno, yo creo que Manuel Domínguez ni está ni se le espera. Yo, con todo el respeto, el Partido Popular en el Gobierno de Canarias es un convidado de piedra y yo puedo entender que él tiene un papelón. Tiene un papelón y también tiene un papelón el señor Clavijo, que lo mantiene aún siendo del mismo partido que está torpedeando esa respuesta humanitaria. Mira, Nuria, aquí no se trata de puntos para un partido o para otro. Bueno, pero es el primer gobierno de la historia. Claro, no, hombre, yo lo que intento es rebatir el intentar colocar en la misma posición a un partido y a otro. Hombre, yo creo que tenemos que ser yo lo que le digo es que hay 6.000 menores que siguen en Canarias, y honestos con la verdad a día de hoy. Claro, y yo lo que le digo es que el único que ha dado una respuesta aprobando un instrumento legal que no existía hasta entonces
además en una situación compleja, porque las competencias residen en las comunidades autónomas. ¿Quién lo ha hecho? Es el Partido Socialista. Eso es un dato objetivo. Bien. Y a partir de aquí, a quien le toca cumplir y llevar a término esa norma es a las comunidades autónomas. Lo que no puede ser es que haya comunidades autónomas del Partido Popular que se escuden en que, bueno, como su capacidad para acoger menores migrantes es de 40 menores y tienen 53, pues claro, que no pueden recibir más. Hombre, yo creo que eso es tomarle el pelo a la ciudadanía, a los canarios y canarias. Y yo entiendo que el señor Domínguez, en esta, digamos, huida hacia adelante, que es en la que se ha visto inmerso por culpa de sus propios compañeros de partido, dice lo que tiene que decir. Repito, yo creo que el gobierno de Canarias tiene no que dar un paso adelante, tiene que asumir sus propias responsabilidades. Hablabas antes de la financiación. El gobierno de España en ese decreto ley garantiza la financiación a las comunidades autónomas. Por tanto, se han ido cayendo como un castillo de naipes todas las excusas que han ido trasladando las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Yo creo que la ciudadanía, como bien comentabas, Nuria, está cansada de ese pim pam pum, de este pim pam pum, y lo que quiere es respuestas. Y aquí la pelota está en el tejado de quien hoy gobierna las comunidades autónomas, ni más ni menos. Y lo que pide el gobierno de España es que se cumpla. ¿Usted cree que esta situación va a tener un gran final? ¿O vamos a terminar la legislatura y vamos a seguir en esta situación enrocados? Hombre, yo espero que reine la cordura, que el Partido Popular deje a un lado sus posiciones partidistas, su frentismo y esa sinrazón que le lleva a confrontar con el gobierno de España, da igual con qué motivo, da igual si está o no en juego el interés general, y yo espero, deseo, y bueno, estoy convencido de que va a haber una solución satisfactoria para la comunidad autónoma de Canarias y para esos 6.000 menores niños y niñas migrantes que están ahora mismo en nuestros centros. Pero repito, quizás estoy haciendo un ejercicio de fe desmedido, porque la pelota está en la mesa del Partido Popular, y en esa guerra que tiene entre la derecha extrema y la extrema derecha, en esa pugna que tiene con Vox por ver quién es más racista, más xenófobo y a ver quién recibe menos menores migrantes, me preocupa que el Partido Popular se vea arrastrado de tal manera que efectivamente acabe la legislatura y sigamos en la misma situación. Espero, deseo y exijo que no sea así. Bueno, nos vamos a ir al Parlamento, si le parece, a su casa, básicamente. Y allí, la pasada semana, saltamos el asunto migratorio y nos vamos al alquiler vacacional, que sigue siendo otra de las piedras de toque permanente. Fíjense, 1 de agosto el Parlamento cierra sus puertas por el descanso vacacional, y esa ley, el anteproyecto de ley de alquiler vacacional, sigue dando vueltas entre las diferentes organizaciones políticas. Quiero preguntarle cuál es la propuesta que hace el Partido Socialista para mejorar o para matizar esta ley, pero quiero que escuchemos las declaraciones de la consejera Jessica de León ante Nueva Canarias. Seguramente usted estuvo allí presente, donde se habló de ecologistas, ecologetas, de propuestas, al fin y al cabo, de seguir dilatando los tiempos para no tomar decisiones, en palabras de León. No dañan la imagen de Canarias, lo dañan políticos como usted con sus afirmaciones en la mañana de hoy. Les voy a decir algo que ya le han dicho los colectivos en las redes sociales. Usted ha hecho mención a una intervención de una chica a la que yo respeto bastante, se llama María Tomé. Dio esos datos, no se los apropie. Tampoco se apropie de los dogmas de la manifestación. Les han dicho claro, alto y claro, ustedes no forman parte de esta lucha. Así que cojan la pancarta, póngala en el suelo, porque ustedes no son ecologistas, son ecologetas. ¿Por qué les digo esto? Porque mire, señora Santana, el PIO de Gran Canaria contemplará 129.000 camas más. Votos a favor, Partido Socialista y lo que quede de Nueva Canarias. Vamos a desbloquear un plan parcial que da 7.000 camas más en Costa Melonera. Votos a favor, unanimidad. También Nueva Canarias o lo que quede de Nueva Canarias.
Vamos a declarar Lanzarote isla turística saturada. Vámonos a Tía, 1.400 camas por encima del techo del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote. Pero oye, Lanzarote está turísticamente saturada. Mire, señora Santana, no se puede tener un discurso donde se hable, se sopla y se sorba al mismo tiempo. Tiene usted que ponerse de acuerdo entre lo que quiere para Canarias, lo que quiere para sus votantes y lo que quiere ser de verdad para la realidad turística de este archipiélago. Mire, Canarias tiene un límite, claro que lo tiene. Si es que hemos traído aquí una norma para ponerle el límite a eso que usted ha dicho hoy, la gentrificación, y no paran de presentar prórrogas, la tienen dormida aquí. Apoyen la ley de alquiler vacacional, presenten propuestas. Tuvieron un mes para presentar una enmienda a la totalidad, dijeron, no, así no. ¿Cuál es su modelo? Me encantará verles debatirse entre apoyar a los propietarios, apoyar a sus alcaldes y ponerle un límite. Me encantará ver a todos los grupos de la oposición retratados por fin en esta Cámara. Estoy deseando que llegue ese momento en el que nos digan cuál es su plan y su modelo para Canarias, que no tuvieron tiempo de implementar durante los 4 años que gobernaron. Gracias. Bueno, ¿cuál es su plan? Y aquí Jessica de León dice, me encantará verlos entre apoyar a los propietarios, responder a los alcaldes y además participar en las manifestaciones de Canarias tiene un límite. ¿Cuál es el plan del Partido Socialista ante una situación de este tipo? Bueno, y puestos a utilizar pues calificaciones, quizás la consejera de Turismo se le podría calificar como bombero pirómano, ¿no? O bombera pirómana. ¿Por qué digo esto? Hombre, porque quien ha generado un auténtico follón con la vivienda vacacional es la señora de León, además con consecuencias perversas precisamente en empeorar, en agravar la situación de la vivienda en Canarias. Hay que recordar que la señora consejera lo que vino a hacer fue anunciar en el mes de septiembre del 2023 que iba a presentar un proyecto de ley para regular la vivienda vacacional, generando un alarmismo absoluto, y tardó más de un año en presentarlo. Además, primero dijo que lo iba a presentar antes de que acabara el año del 23, después dijo en febrero del 24, después en junio del 24, y vino a meter el proyecto de ley en el Parlamento de Canarias en el mes de diciembre, precisamente además cuando finalizaba el periodo de sesiones. Por tanto, hombre, que venga la señora de León a presentarse aquí como el adalid de dar respuesta a los problemas de Canarias, pues tengo que negar la mayor. Además, es muy curioso, el Partido Socialista presentó una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de vivienda vacacional, punto 1 y punto 2. El Partido Socialista solicitó una moratoria precisamente en este periodo en el que se tramita este proyecto de ley para que no se consideraran más autorizaciones nuevas en vivienda vacacional. ¿Por qué? Porque la señora de León lo que ha provocado con su acción y con su inacción y con su dejación de funciones durante estos casi 2 años es provocar que en Canarias hayamos pasado de en torno a 40.000 viviendas vacacionales a casi 70.000 en casi 2 años. Y esto es producto de la acción y de la inacción de la señora consejera de Turismo. Por tanto, hombre, que ahora ella se presente y culpe a los grupos parlamentarios de que la actividad parlamentaria se dilata en el tiempo, hombre, habría que tener un poquito de rigor. Porque, repito, este era un tema que requiere consensos, que requiere acuerdos, que hay diferentes sectores implicados y que precisamente tiene derivadas, como decíamos, en el acceso a una vivienda de carácter residencial. Por tanto, lo que ha hecho el Gobierno de Canarias es agravarlo. En segundo lugar, la propuesta del Partido Socialista la tenemos muy clara. Mañana, en principio, si no me equivoco, sí, registraremos las enmiendas al articulado a este proyecto de ley. Mañana, o creo que la próxima semana, no recuerdo ahora bien, pero vamos, los próximos días ya tenemos ya el documento preparado y van a ir en la línea de lo que estábamos planteando en la enmienda a la totalidad. Es decir, aquí hay que consagrar, digamos, hay que respetar sin duda el derecho a la vivienda, hay que por otro lado tener en cuenta
que la actividad del vacacional es una actividad respetada y respetable, es una actividad económica, pero que está generando lesiones en el acceso a una vivienda. Lo curioso es que el Gobierno de Canarias, la propuesta del Gobierno de Canarias, no distingue entre pequeños tenedores y grandes tenedores. Equipara por igual al que tiene 40, 50, 100 viviendas vacacionales que al ciudadano o ciudadana que a lo mejor tiene una segunda vivienda que le sirve como un complemento de renta, pues para pagar el estudio de sus hijos o para sufragar determinados gastos médicos. Y por tanto, hombre, aquí lo que ha habido por parte del Gobierno de Canarias y por parte de la señora consejera es, en primer lugar, una dejación de funciones, en segundo lugar, un agravamiento del problema, en tercer lugar, y se ve en la propia intervención, un traslado de la responsabilidad al Parlamento en la demora de la aprobación de ley cuando le hemos pedido una moratoria para que no se siga agravando el problema y, en último lugar, una regulación que no distingue entre pequeño tenedor y gran tenedor, que no atiende a dar respuesta y también la vivienda vacacional a acoger todas aquellas medidas previstas en la Ley Estatal de Vivienda para declarar determinadas zonas tensionadas. Pedimos también en la propia enmienda a la totalidad, y también lo haremos en las enmiendas al articulado, que haya una mejor coordinación con los ayuntamientos, con las corporaciones locales, porque la propia FECAM, la Federación Canaria de Municipios, se ha quejado... Esta mañana aquí, en Pájara. Exactamente, se ha quejado de la regulación propuesta porque los deja a los pies de los caballos. Esto, claro, lo que han hecho es muy fácil. Oiga, yo llego, tardo casi 2 años en establecer una propuesta de regulación, agravo el problema y le paso la pelota a los ayuntamientos. El Gobierno de Canarias lo ha hecho mal y la principal responsable es la consejera de Turismo. Tiene nombres y apellidos. A partir de aquí, nosotros, desde el punto de vista, digamos, de las diferentes fuerzas parlamentarias, vamos a intentar arreglar este desaguisado. ¿Qué formación aprueba o apoya explícitamente esta ley? Hombre, las formaciones que apoyan al grupo de gobierno de Canarias. ¿Al 100%, sí, Coalición Canaria? Bueno, eso habrá que preguntárselo a ellos. Lo que está claro es que quienes dan soporte al gobierno de Canarias, quienes mantienen a esta consejera en el gobierno de Canarias, que es quien ha agravado el problema, son los grupos Coalición Canaria, Partido Popular, AHI, ASG. Ahora también le digo, Nuria, si lo que va a hacer la consejera de Turismo es lo mismo que ha hecho con la proposición de ley de camas elevables presentadas por el Partido Socialista, nos va a tener enfrente. Y digo esto porque desde el Grupo Parlamentario Socialista presentamos una proposición de ley para hacer obligatorias las camas elevables en la planta alojativa de Canarias. La señora de León, a través de su consejería, informó de forma desfavorable esta proposición de ley. Los grupos parlamentarios, en base a esa presión, lo que hicieron fue no hacer caso omiso a ese informe, apoyaron la tramitación y lo que nos encontramos es, en el trámite de enmiendas, hoy, es que el artículo 44 de esa proposición de ley de camas elevables, que era una petición de las Kellys, de las camareras de piso, de los sectores, de los trabajadores y trabajadoras del sector turístico, lo que proponen en una enmienda los grupos que apoyan al gobierno es suprimir ese artículo 44. La obligatoriedad de las camas elevables y de los carritos motorizados. ¿Y cuál es el argumento? Bueno, pues lo tendrán que explicar esas formaciones. Esa enmienda está registrada. ¿Es un tema económico? Un tema económico entiendo que no será, porque el Gobierno de Canarias tiene recursos más que suficientes para establecer mecanismos para subvencionar este tipo de medidas. ¿Se tendrían que imponer en todos los hoteles, en toda la planta alojativa? El Partido Socialista planteó un cronograma razonable para, en los próximos 4 años, establecer esa incorporación progresiva e inmediata para que toda la planta alojativa de Canarias tuviera camas elevables y carritos motorizados. Y por tanto, a mí lo que me sorprende es que se tramita una proposición de ley propuesta por el Grupo Socialista, donde la consejera de Turismo se opone para tener esas camas elevables, los grupos parlamentarios, prácticamente la totalidad de la Cámara, decide tramitarlo y ahora presentan una enmienda eliminando esa obligatoriedad. Y a mí lo que me gustaría saber es, ¿la consejera de Turismo tiene conocimiento de esa enmienda? ¿La consejera de Turismo ha exigido, obligado, sugerido, propuesto a los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno presentar esa enmienda de supresión para que las camas elevables sean obligatorias? Hombre, yo aquí sí quiero decir que efectivamente no se puede soplar y sorber al mismo tiempo y no se puede tener un discurso ante los medios de comunicación, pero a la hora de la verdad, cuando hay que legislar, cuando hay que tomar decisiones,
pues mostrar la otra cara, la verdadera cara, que aquí se está, como siempre, como está este gobierno de Canarias, defendiendo unos pocos frente a la mayoría social. Curioso es que este gobierno de Canarias, que también está empeñado en, cuando quiere, agarra la pancarta, agarra la pancarta antes de las manifestaciones, como ha ocurrido con el impuesto turístico, pero después de las manifestaciones suelta la pancarta, la mete en la gaveta y sigue con su misma política de no oír a la ciudadanía y no tomar medidas que mejoren las condiciones de los trabajadores y trabajadoras del sector turístico o medidas de mejora de la redistribución de la riqueza que genera nuestro principal motor económico. Ayer mismo precisamente se ha hablado de este tema, decía en una noticia de aquí, de Onda Fuerteventura, que está publicada, decía Jessica de León en un comunicado que hizo llegar a los medios: es urgente mejorar las condiciones laborales de los departamentos más expuestos del sector hotelero. Pues que cumpla. Se trata de la ergonomía, de la salud psicosocial en el sector hotelero. Decía que es urgente mejorar y todo esto, pues esta noticia está enmarcada en un contexto que es un dato que ayer hacía público el Instituto Canario de Seguridad Laboral, el ICASEL, que había analizado la situación de 121 hoteles de 3 a 5 estrellas en todo el archipiélago. Parece ser que el 88% cuenta con personal responsable de prevención de riesgos, aunque en muchos casos sin la formación básica. Este dato lo que revela es la urgente necesidad de adoptar medidas, en este caso en preparación del personal. Las camareras de piso parece ser que han sido las más evaluadas. Se ha calculado el tiempo de las tareas, el número máximo de habitaciones que se están realizando. Y aquí el dato. Aquí es donde llega lo que usted está mencionando, que solo el 12% de los establecimientos hoteleros tiene camas elevables. Y lo que hacen los grupos que apoyan al gobierno, no sabemos si por imposición, por sugerencia o con conocimiento al menos de la Consejería de Turismo, presentar una enmienda para suprimir la obligatoriedad de las camas elevables, que era lo que proponía el Grupo Parlamentario Socialista. Por eso decimos, hombre, que gastarse 90.000 euros para actualizar un estudio, que ya había uno del año 2016, pero para coger una muestra que no llega ni al 50% de la planta alojativa, cuando el del 2016 prácticamente abarcaba el 100%, hombre, para este viaje no se necesitaban alforjas. Para saber que apenas nuestro sector turístico cuenta con camas elevables para facilitar el trabajo a las camareras de piso, no se necesitaba gastar 90.000 euros en un informe. Y repito, lo que hay que hacer es trasladar esos mensajes, esos discursos de cara a la galería, trasladarlos en gestión. Y cuando hay que tomar decisiones, es ahora, en esta proposición de ley presentada por el Grupo Socialista. Por tanto, hombre, yo le pido a la Consejería de Turismo que si quiere aprovechar esos 90.000 euros y si quiere dar respuesta a las demandas de las Kelly, de las camareras de piso y del sector, de los trabajadores y trabajadoras del sector turístico, es que de marcha atrás retiren esa enmienda o dé instrucciones a quien tiene que darlas y retire esa enmienda. Hombre, ahora se escudará, bueno, esos son los grupos parlamentarios. Bueno, pues peor me lo pone. Entonces quienes tendrán que dar explicaciones serán los grupos parlamentarios que han presentado esa enmienda. A mí me cuesta creer que haya diputados y diputadas que estén de acuerdo con esa enmienda que suprime la obligatoriedad de las camas elevables. Me cuesta creerlo, pero en política últimamente cualquier cosa es posible. Burros volando, sí señor. Bueno, la presidenta de las Kellys, Mónica García, estoy hablando de las Kellys de Tenerife, lleva desde, y concluyo ya con este asunto, desde hace ya varias legislaturas. Podemos recordar que entre el 2011 y 2015 las Kellys salieron a la calle, se rearmaron, mostraron su músculo, 15.000 empleos en el conjunto de Canarias. Es el puesto quizá más importante de los hoteles, puesto que si fallan la limpieza de las habitaciones, de los aseos, de las zonas comunes, pues seguramente tendríamos un problema. Se está detectando en el sector, en cualquier empresa, faltan trabajadores y se pusieron sobre la mesa el hecho de una jubilación, pues como la minería en su día, que también se tuvo que pelear y mucha gente moría trabajando a los 58 años. Venimos desde el año 2011 y estamos en el 2025 hablando de lo mismo. Ha gobernado coalición, ha gobernado el Partido Socialista, ha gobernado el Partido Popular y seguimos hablando de lo mismo. Claro, es curioso cuando hablas de, faltan trabajadores y faltan trabajadoras, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué?
¿Por qué? Hombre, quizás si las condiciones laborales fueran mejores, quizás si las condiciones salariales fueran mejores, quizás si contaran con medios que evitaran precisamente ese castigo físico y ese castigo también psicológico para los trabajadores y trabajadoras del sector, probablemente no tendríamos no viviríamos o no estaríamos en esta situación. Estoy de acuerdo contigo, Nuria, en que efectivamente las camareras de piso son la cara visible de nuestro sector turístico. Por eso no entendemos desde el Grupo Socialista como en un momento de auténtica bonanza económica del sector turístico, con prácticamente 18 millones de turistas, con prácticamente 23.000, 24.000 millones de euros de facturación del sector turístico, absolutamente récord, cuando el gobierno de Canarias a su vez deja de gastar 1.330 millones de euros y que por tanto el gobierno de Canarias tiene margen presupuestario, tiene mecanismos para precisamente incentivar por parte del sector pues el establecimiento de estas medidas que mejoren la dignidad, darles dignidad a los trabajadores y trabajadoras del sector turístico. No entendemos cómo el actual gobierno de Canarias, con la consejera de Turismo al frente, mira para otro lado. Y en eso nosotros vamos a estar frontalmente en contra de esos discursos, repito, esos discursos vacíos, incluso en alguna ocasión hasta faltones se podrían considerar, pero que no resuelven la problemática. La problemática de Canarias y del conjunto del territorio nacional son los tiempos que el Estado está dando a los papeles de los extranjeros. Es decir, si bien el sector hotelero se ha enfrentado a los sindicatos, se han mejorado las condiciones, se han reforzado las inspecciones de trabajo, seguimos con una parte muy importante de la población. La pasada semana teníamos aquí un testimonio. La radio ECA Social ha creado un proyecto para intentar ayudar a las mujeres migrantes que tardan hasta 3,5 años en nacionalizar su situación en Fuerteventura, ayudarlas a saber dónde tienen que acudir y cómo pueden sobrevivir durante esos 3,5 años. Normalmente están trabajando clandestinamente. Obviamente la gente tiene que comer. ¿Por qué se sigue tardando tanto en los departamentos de extranjería en nacionalizar una situación de personas que quieren trabajar y empresas que quieren contratar? Bueno, porque ustedes están demonizando al empresario. No, en absoluto. En este momento. No, absoluto. El problema es el empresario que no está pagando bien. En absoluto. No. Yo lo que digo es que hay que hacer un análisis serio y riguroso de los problemas del sector, efectivamente. Hay un convenio del sector hotelero y turístico en Canarias que es bastante mejor que el de otras comunidades autónomas. Nuria, hace un mes hubo una huelga en Canarias, en una de las provincias desactivada en el último momento, y en la provincia de Santa Cruz, una huelga que se llevó a cabo por los trabajadores y trabajadoras del sector turístico. Sí. Bueno, entonces, aquí no se demoniza a nadie. Aquí lo que se está pidiendo es que, precisamente, la coyuntura económica se aproveche para redistribuir la riqueza y para mejorar las condiciones laborales y salariales de la clase trabajadora. En absoluto se demoniza a nadie. Ese es el discurso, bueno, que de alguna manera intentan comprar, pues en este caso, algunos partidos políticos de la derecha, unido además a ese miedo o a ese infundir miedo a que, bueno, claro, es que si tomamos decisiones que el turismo se nos va, ¿no? Claro, o que el turismo, como escuché decir a la consejera de turismo en algún podcast, es que el turismo aporta 4.000 millones de recaudación en el IJIC, pero si el IJIC recauda en Canarias 2.300 millones, 4.000 millones. Me preocupa que la consejera de turismo maneje unos datos de que el sector turístico aporta 4.000 millones de euros de recaudación en el IJIC. A mí me preocupa que esos datos erróneos, no sé si por mala fe o por ignorancia, se puedan unir a precisamente también, pues bueno, esos miedos que se intentan generar únicamente para hacer algo que es de sentido común, que es aprovechar los momentos de bonanza económica, de coyuntura económica favorable, para que reviertan las mejoras de las condiciones laborales de los trabajadores. Y esto nos lo dice el Grupo Socialista. Nosotros somos unos menos transmisores de las reivindicaciones de los colectivos. Y repito, hemos vivido en Canarias, ya no hablo de la manifestación del 18 de mayo, no, hablo de las huelgas de los trabajadores y trabajadoras del sector turístico. Entonces, bueno, querer presentarlo o intentar al revés, demonizar a la clase trabajadora
que lo único que hace es defender legítimamente sus derechos, hombre, pues ya, pues visto lo visto, ahora dirán, con esta supresión del artículo 44 de las camas elevables, bueno, que no es necesario. No lo sé, vamos a ver qué es lo que cuenta el gobierno de Canarias, pero sí me sorprende que en un momento espectacular, espectacular desempeño del sector turístico, no se esté aprovechando en revertirlo en mejora de las condiciones de vida. Y esto es producto de que tenemos un gobierno de Canarias que está más preocupado en complacer a determinados sectores económicos, a determinados poderes económicos, que en dar una respuesta en forma de mejores condiciones de vida y mejores condiciones laborales a los trabajadores y trabajadoras de las islas. Bueno, seguramente los trabajadores que nos están escuchando, insisto, siguen igual en los últimos 15 años. Gobierne quien gobierne. Sus Nunca salarios habíamos tenido han los sido tan datos que tenemos continuistas. hoy. Yo voy a darle un dato, porque aquí hablamos de los trabajadores que salen a la calle a defender sus derechos, hablamos de los empresarios que pueden o no diversificar, pero no hablamos de los autónomos, que los autónomos no protestan, no pueden salir a la calle, a quién le piden explicaciones. En fin, hay un dato que usted como economista que es, seguramente habrá leído, decía que en España, en general, en el conjunto de España, se está teniendo más de un trabajo para vivir. Se está disparando el número de trabajadores por cuenta ajena, que este dato, por cierto, se vende siempre como un fenómeno de éxito. Cada vez tenemos más autónomos. No, cada vez tenemos más personas en pluriempleo. Personas que están trabajando para una empresa y que además trabajan por cuenta ajena. Y más allá de los datos que pueden tener muchísimas lecturas, una de ellas es quizá pues muchas de las personas que apenas que tengan hijos, que vivan con un alquiler muy alto, que nos estén escuchando ahora mismo y que el sueldo no le llega, que trabaja los fines de semana en otro sitio, que para estar en regla y evitar inspecciones y sanciones, pues tiene que darse de alta, etcétera, sabe que normalmente esto obedece al costo de la vida, que es un fenómeno con el que no se contaba, como ese descontento generalizado cada vez que vamos a un supermercado y por 50 euros pues prácticamente cenamos una familia a día de hoy y con pocos visos de cenar al día siguiente con todo esto. Bueno, ¿este fenómeno? Es uno de los grandes retos que tenemos, sin duda. Vamos a ver, ha habido un extraordinario avance, un extraordinario desempeño también de la economía nacional. Los datos están ahí, los grandes datos macroeconómicos. Estamos en récord de tasa de empleo, estamos en récord de afiliados a la Seguridad Social, pero efectivamente queda todavía mucho trabajo por hacer en términos de mejora del poder adquisitivo de la ciudadanía. Y aquí, hombre, también me permitirás, Nuria, que rompa una lanza a favor del Gobierno de España. El Gobierno de España en los últimos 6-7 años ha aumentado el salario mínimo interprofesional prácticamente un 70%, si no me equivoco. Es decir, eso es dotar de mayores recursos, de mayor capacidad económica a la ciudadanía. Todavía queda un largo trecho, efectivamente, por andar, y ahí es fundamental que aquellas administraciones que tienen la capacidad de intervenir en el poder adquisitivo de la ciudadanía, den un paso al frente. ¿Cómo? En forma de una política fiscal progresiva, cosa que no tiene el Gobierno de Canarias, en forma de liderar los procesos de negociación colectiva, como hablábamos hasta hace un momento, en el ámbito del sector turístico, entre patronal y sindicatos. Liderar. Ahí no debería de intervenir la política. Liderar. Escuchar. Liderar. Quienes asumen la responsabilidad, en este caso, de liderar el Gobierno de Canarias, no pueden permanecer como meros espectadores ante esta situación. Hablo de liderar, de dar un paso al frente. Yo creo que han estado presentes en las reuniones y han escuchado los argumentos de ambas partes. De dar un paso al frente. Intervencionismo estatal en una negociación colectiva entre patronal y sindicatos no debería ser la fórmula. Liderar. Aquí lo curioso es que tenemos a un presidente de Canarias como el señor Clavijo, que lo que viene a decir en el debate del Estado de Nacionalidad hace 3 meses es que o se mejoran los salarios en Canarias o se suben los impuestos. Eso lo dijo el señor presidente, señor Clavijo, Coalición Canaria. Eso está grabado. Oiga, esto no me lo invento yo. ¿Qué ha ocurrido de un tiempo a esta parte en estos 3 meses? Nada, absolutamente nada. Ha habido una huelga en el sector turístico, ha habido una manifestación el 18 de mayo. ¿Por qué? Porque ven que su Gobierno de Canarias ni lidera ni gestiona
ni pinta absolutamente nada en mejorar las condiciones de vida de la gente. Esta es la cruda realidad y al final lo que vemos es que esa afirmación se queda en un titular más, en un titular vacío, porque si se hace ese titular, si se lanza ese órdago, se tiene que llevar a término. ¿Subir impuestos a quién? ¿Ha subido impuestos? ¿Ha subido impuestos a quienes tienen que contribuir más porque más tienen y se ha bajado impuestos a quienes menos tienen porque menos tienen que contribuir? En absoluto. ¿Se ha liderado precisamente esa mejora salarial o ha quedado eso en un burdo titular? Esto no lo digo yo, esto lo ha dicho el presidente de Canarias. Por tanto, lo que pedimos es seriedad, responsabilidad en las declaraciones que se hagan y gestión. Porque al final la ciudadanía lo que valora, más allá de los grandes titulares, desde luego, es mejoras en su vida. Efectivamente. Uh-huh. Y queda todavía mucho camino por recorrer y nosotros al menos desde la oposición, con una oposición constructiva, pero firme y exigente, vamos a pedir que así sea. Bueno, estas son las declaraciones de Manuel Hernández, que como ven viene poco, pero cunde mucho. En los micrófonos de Onda Fuerteventura quiero preguntarle cómo se encuentra su secretario general, expresidente del Gobierno de Canarias, que volvía a incorporarse a la actividad pública. Hizo público, además, en uno de los congresos que padecía un tumor, en este caso de próstata. Se ha operado en Canarias, además, y se ha mantenido durante aproximadamente un mes fuera de la agenda pública, pero vemos que lo ha retomado con fuerza. Está bien, está a pleno rendimiento, ha retomado ya su agenda. Efectivamente, bueno, fue una noticia que nos sorprendió a todos y nos impactó a todos, no solo en la vertiente política, sino también desde el punto de vista personal, porque es una persona no solamente de una solidez intelectual, sino también de una calidad humana inmensa, y bueno, la entereza con la que asumió la noticia y con la que la trasladó, además con muchísimo optimismo, cuestión que nos tranquilizó. Pues bueno, efectivamente, al final parece que ha derivado en muy buenas noticias. La intervención fue un éxito y desde que le dejaron, desde que se lo permitieron, ha retomado ya su agenda con absoluta normalidad, con la mente puesta siempre, a pesar de que obviamente como ministro del Gobierno de España tiene en mente pues el país en su conjunto, pero siempre con una sensibilidad especial, con una mirada especial a sus islas, a Canarias, y yo creo que en la gestión del Gobierno de España su presencia y su participación está redundando precisamente en resolver los grandes problemas estructurales que tienen las islas. Verdad que ha sido, Nuria, gracias por la entrevista, ha sido una entrevista muy extensa, hemos tocado prácticamente todos los temas, y bueno, voy a intentar venir de forma más asidua para precisamente, pues bueno, intentar acortar un poco los tiempos, ¿no? Bueno, más de una hora de entrevista con Manuel Hernández, hemos tratado de exprimirlo, hemos tratado de hacer zumo Hernández hoy. Zumo Hernández, muy bien. Zumo de cereza. Zumo de cereza. Gracias, Manuel. Gracias, Nuria, un placer como siempre y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, pueden seguir además la actividad del diputado socialista Manuel Hernández a través del Parlamento. Nosotros solemos dar información a diario también de los asuntos que tienen que ver con Canarias y muy especialmente de Fuerteventura. Nosotros nos trasladamos, nos vamos al Palacio de Formación y Congresos, donde se está celebrando, ya tienen algunas de las imágenes de esa inauguración oficial a la que ha asistido Carlos Rodríguez, es el consejero de Medio Ambiente que lidera esta iniciativa, José Domingo, la presidenta del Cabildo, Lola García. Por delante, unas ponencias hasta aproximadamente las 2 de la tarde que abordan cuestiones estratégicas para el medio ambiente en la Isla Majorera y las investigaciones que se están llevando a cabo. Muy buenos días, sean felices.